Hablar de Amparo Ribeles es hablar de una mujer que brilló en dos mundos y terminó sintiéndose extranjera en ambos. En México, su nombre aún despierta una reverencia casi sagrada a la actriz europea que llegó para transformar la televisión, la dama que enseñó disciplina, elegancia y un modo de interpretar que parecía pertenecer a otra época. Pero detrás del aplauso, detrás de la luz que la envolvía en cada set, Amparo guardaba una herida silenciosa, la certeza de que la gloria es pasajera y de que a veces regresar a casa no significa volver. Ese dolor quedó expuesto ante el mundo en 1996 durante la ceremonia de los premios Goya. Cuando subió al escenario para recibir su galardón, México la celebró, pero España apenas la recordaba. Fue entonces cuando pronunció una frase que desnudó décadas de silencio: «Gracias por recordarme. No sabía si aún existía para ustedes». Aquella confesión no fue un simple agradecimiento, fue el grito suave de una actriz que había dado su vida al arte y que sin embargo se descubría invisible ante su propio país. La historia de Amparo es un viaje lleno de luces y sombras, hija de una dinastía teatral en España, ícono amado en México, y finalmente una mujer mayor que regresó a su tierra con la esperanza de reencontrarse con su destino, solo para descubrir que el mundo había cambiado y que ella había quedado atrapada en un tiempo que ya no existía. Esta es la travesía de una estrella nacida para el teatro, empujada hacia la telenovela, celebrada por un país lejano y olvidada por el suyo. Una vida marcada por la elegancia, el talento y el silencio. Un destino que demuestra que a veces la fama ilumina, pero también quema. Amparo Ribeles nació rodeada de luces que no elegía y de un apellido que brillaba mucho antes de que ella pudiera pronunciarlo. Era hija de dos figuras imponentes del teatro español: Rafael Ribeles, actor monumental de voz profunda y presencia aristocrática, y Amparo Guillén, mujer de temperamento firme y disciplina férrea. En su casa no se hablaba de arte como aspiración, sino como destino inevitable. Desde muy pequeña, entendió que su vida estaría ligada al escenario, no porque lo deseara, sino porque así estaba escrito para quienes llevaban la sangre Ribeles. Creció entre camerinos, libretos usados, baúles de vestuario y conversaciones interminables sobre obras, estrenos, críticas y giras. Aprendió antes a guardar silencio que a jugar. Observaba a su padre ensayar, escuchaba a su madre corregir entonaciones y absorbía la solemnidad de un oficio que parecía exigir mucho más que talento, pedía entrega total. En ese ambiente tan exigente, Amparo aprendió que un error podía costar reputación, respeto e incluso amor. Aquella presión temprana moldeó su carácter perfeccionista, pero también sembró en ella una fragilidad silenciosa que la acompañaría toda la vida. A pesar de la carga emocional, su talento era innegable. Desde la adolescencia se convirtió en una promesa evidente del teatro español. Directores, críticos y actores coincidían en que Amparo poseía una elegancia natural, una forma de decir el texto que parecía restituir la dignidad del teatro clásico. La llamaban la heredera del escenario español y algunos aseguraban que superaría a sus propios padres. Sin embargo, mientras todos la imaginaban en la cima del teatro europeo, el mundo cambiaba con rapidez. El cine crecía, la cámara seducía a los espectadores y la televisión emergía como un gigante inesperado. En medio de esa transformación llegó a su vida una figura decisiva: Dolores del Río. Sofisticada, intuitiva y ya convertida en leyenda, Dolores vio en Amparo no solo una gran actriz, sino un alma atrapada entre la lealtad familiar y un deseo profundo de construir su propio nombre. En una conversación que marcaría su destino, Dolores le habló de México, de una industria creativa, de un público sensible, de posibilidades artísticas que España no podía ofrecer. Le dijo con la serenidad de quien ya sabía del exilio y del renacimiento que en México podría empezar de nuevo, libre de comparaciones y de expectativas heredadas. Las palabras de Dolores resonaron en Amparo como un llamado íntimo. Por primera vez imaginó un camino que no estuviera trazado por otros. Pensó en una vida donde pudiera equivocarse sin sentir que traicionaba su linaje, donde la perfección no fuera su única obligación. Esa idea, que al principio parecía un sueño improbable, se convirtió en necesidad urgente. Finalmente tomó la decisión que sorprendió a toda la escena española: dejar su país, abandonar el teatro que la vio crecer y cruzar el océano hacia una tierra desconocida. No se fue huyendo del arte, sino de la presión,
No buscaba fama, buscaba respirar. Buscaba sin saberlo un lugar donde pudiera existir sin pedir permiso. México la recibiría con los brazos abiertos, la transformaría en una estrella absoluta y con el tiempo se convertiría en el único país capaz de recordarla con amor cuando el suyo la olvidara. Cuando Amparo Rivés llegó a México, no imaginaba que estaba a punto de vivir la etapa más luminosa de su carrera. A diferencia de España, donde su apellido generaba expectativas imposibles, México la recibió con una mezcla de curiosidad, respeto y fascinación. Su elegancia europea, su dicción impecable y ese aire de disciplina heredado de los teatros clásicos la convirtieron en un fenómeno inmediato. No era simplemente una actriz extranjera, era una figura distinta, casi aristocrática, que ofrecía una forma de interpretar desconocida para la televisión mexicana de aquel entonces. Muy pronto comenzaron a llamarla la dama del teatro y la señora de la interpretación. Su estilo sobrio, su presencia escénica y su capacidad para transmitir emociones sin exageraciones la distinguieron en un medio donde la actuación solía ser más expresiva y melodramática. Amparo aportó un nuevo registro, el de la contención, la precisión y la elegancia profunda. Los productores la buscaban, los directores la admiraban y el público la convertía en favorita absoluta en cada proyecto. Fue una de las primeras actrices europeas en conquistar la televisión mexicana y una de las pocas en marcar un antes y un después en la historia de la telenovela. Sus interpretaciones se volvieron referencia obligada. Conquistó premios, entre ellos el Ariel, uno de los reconocimientos más prestigiosos del país. Su imagen empezó a asociarse con calidad, respeto y prestigio. Para muchos mexicanos, ella no era extranjera, era una maestra, una mujer que no solo actuaba, sino que dignificaba el formato. Sin embargo, mientras la fama crecía, también aumentaban las propuestas que, aunque lucrativas, no siempre cumplían sus estándares. Amparo decía: prefiero decir 5 líneas perfectas que 100 mal escritas. Y lo demostraba con hechos. Rechazó telenovelas que ofrecían honorarios muy altos porque intuía que la calidad del guión no honraba su carrera. Para ella, actuar no era producir en masa, era respetar una vocación. Esa firmeza le ganó admiración, pero también la fama de inaccesible. Aún así, México la admiraba precisamente por eso, por no traicionarse. Pero entre el público y la industria, una batalla más íntima crecía en su interior. Aunque la televisión le daba aplausos, estabilidad y un cariño inmenso, su corazón seguía perteneciendo al teatro. En España, había aprendido que los escenarios eran templos, no sets de grabación. Allí se formó, allí nació su identidad artística. Sin embargo, la vida la había empujado al mundo de la telenovela, un territorio que, aunque le dio gloria, no calmaba la nostalgia de aquello que consideraba su verdadera esencia. Cada día que pasaba frente a las cámaras, sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por el éxito que estaba construyendo lejos de casa. Melancolía por saber que en algún lugar del tiempo su yo más auténtico seguía esperando sobre un escenario de madera bajo luces cálidas que respiraban otro ritmo. Así, mientras México la celebraba, Amparo comenzaba a preguntarse si ese brillo era realmente suyo o simplemente un reflejo de algo que alguna vez soñó ser. Aún así, México la abrazaba con una fuerza que ella nunca había recibido en España. El país le dio un lugar, un público fiel y una identidad nueva. Y aunque sus emociones eran contradictorias, había una verdad indiscutible en México: Amparo Rivell no era la hija de nadie. Era Amparo la mujer que había conquistado corazones, marcado un estilo e inscrito su nombre en la historia de la televisión. En medio de su vida profesional en México, entre grabaciones interminables, luces cálidas y aplausos que parecían no agotarse, Amparo Rivell vivió una de las historias más profundas y dolorosas de su existencia: su relación con Rafael Banquels. No fue un romance público ni una noticia de escándalo. Fue más bien un amor silencioso, contenido, tan íntimo que casi parecía un secreto compartido únicamente por sus miradas. En la historia de ambos no hubo declaraciones, ni fotografías comprometedoras, ni titulares amarillistas. Pero existió. Y quienes trabajaron a su lado lo sabían. Rafael era un hombre complejo, de talento innegable y vida personal turbulenta. Director, actor, creador incansable, pero también un hombre cargado de responsabilidades, compromisos y emociones que rara vez mostraba en público. Amparo encontró en él algo que no hallaba en ningún otro sitio: complicidad.
Una forma de ser vista sin que ella tuviera que explicar nada. Rafael entendía su necesidad de perfección, su fragilidad escondida, y esa tristeza fina que a veces asomaba detrás de su elegancia impecable. Ella, por su parte, comprendía su intensidad creativa, su constante lucha interna entre ambición y agotamiento. La conexión entre ambos creció en silencio, alimentada por horas de trabajo, confidencias improvisadas y un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Pero ese vínculo tenía fronteras claras. Rafael pertenecía a otra vida, a otra estructura familiar, a un mundo donde Amparo no podía entrar sin lastimar a otros. Ella lo sabía y por eso nunca exigió. Nunca reclamó un lugar, nunca pidió un futuro. Amó desde lejos, desde esa prudencia que solo conocen quienes sienten que sus sentimientos no tienen derecho a expandirse completamente. Años después, Amparo diría una frase que resumía lo que vivió junto a él. Yo me enamoré en silencio. Y también sufrí en silencio. No lo decía con rencor, sino con esa serenidad triste de quienes aceptan que el amor no siempre se vive como una historia gloriosa. Para ella, Rafael fue una herida dulce, un aprendizaje y una compañía que la sostuvo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Pero también fue un dolor constante porque la relación no podía salir de la sombra. A medida que avanzaba ese vínculo clandestino, su carrera seguía creciendo, pero su corazón se volvía más frágil. Sabía que amarlo significaba renunciar a una vida plena, aceptar que jamás sería la mujer que aparecería a su lado en los estrenos o que compartiría su nombre en los titulares. Y esa renuncia silenciosa la marcó profundamente. A veces en los descansos de grabación se la veía pensativa, como si intentara ordenar una emoción que nunca tenía permiso de revelarse. La relación con Banquels le dio profundidad emocional como actriz. Muchos directores aseguraban que durante esa etapa Amparo actuaba con una sensibilidad distinta, más madura, más quebrada en ciertos matices. Era como si cada personaje cargara una parte del amor que ella no podía vivir abiertamente. Esa capacidad de transformar su dolor en arte la convirtió en una figura aún más admirada, pero también más solitaria. Cuando la historia con Rafael se fue desvaneciendo por la fuerza de la realidad y el paso del tiempo, Amparo quedó con un vacío que nadie más logró llenar. Él siguió su camino y ella siguió el suyo. No hubo despedidas trágicas ni escenas dramáticas. Solo un silencio final. Un silencio que Amparo llevó por dentro hasta el final de su vida, como un recuerdo que dolía, pero que también la había hecho sentir viva en un mundo donde la perfección le exigía tantas máscaras. Tomar decisiones en la cima nunca es fácil, pero Amparo Ribels entendió que si no lo hacía, terminaría traicionándose por completo. México le había dado fama, reconocimiento y un público que la convertía en reina en cada producción. Sin embargo, cuanto más brillaba en la televisión, más se alejaba del lugar donde realmente deseaba estar, el teatro. Su alma seguía perteneciendo a aquel escenario clásico donde había crecido, donde había aprendido a respirar entre versos y donde su linaje artístico tenía sentido. Y aunque amaba a México, sentía que su esencia comenzaba a diluirse en un medio que exigía velocidad, producción industrial y un ritmo que chocaba con su visión del arte. Cuando decidió volver a España, no lo hizo huyendo del éxito, sino buscando salvar la parte más vulnerable de sí misma. Quería reencontrarse con el teatro, con la herencia familiar que tanto la había marcado y con la sensación de pertenencia que nunca logró encontrar del todo en América. Aquella decisión, sin embargo, significaba dejar proyectos, despedirse de compañeros, renunciar a contratos y abandonar un país que la había adoptado como suya. Fue un acto de valentía, pero también de profundo miedo. Sabía que no sería fácil empezar de nuevo en un territorio que había cambiado mientras ella triunfaba a miles de kilómetros. Al regresar, descubrió una España distinta. El público había evolucionado, la televisión estaba en expansión y los teatros tradicionales enfrentaban crisis constantes. Peor aún, muchos directores no sabían dónde ubicarla. La consideraban demasiado clásica, demasiado formada, incluso demasiado solemne, para una escena que buscaba frescura y modernidad. Escuchó más de una vez la frase, «Ella es demasiado clásica». Lo que en México era virtud, en España comenzaba a ser visto como un obstáculo. Amparo golpeó puertas, asistió a reuniones, se ofreció para papeles que antes habrían sido suyos sin discusión. Pero el tiempo no perdona y la industria menos.
Había jóvenes promesas, nuevas estéticas, nuevos lenguajes. Su nombre, que un día había sido símbolo de prestigio, parecía haberse quedado detenido en un pasado que nadie quería recuperar. La televisión española tampoco la recibió con entusiasmo. Apenas obtuvo algunos proyectos aislados lejos del protagonismo que había tenido en México. Para una mujer acostumbrada a la excelencia, aquella indiferencia fue devastadora. Sentía que había regresado al lugar que consideraba suyo, pero ese lugar ya no existía. Su país la observaba con distancia como si fuera una reliquia elegante pero incómoda. Mientras tanto, en México, seguían recordando sus actuaciones, repitiendo sus telenovelas, mencionando su nombre con cariño. México la extrañaba. España parecía no saber dónde colocarla. Este choque entre el pasado glorioso y la realidad fría quebró algo dentro de ella. La decisión de volver había sido un acto de amor hacia su arte, pero terminó convirtiéndose en un sacrificio que le costó casi todo. Perdió papeles, perdió presencia pública y sobre todo perdió la seguridad que había construido durante años. Y aunque nunca lo dijo explícitamente, quienes la conocían afirmaban que aquel retorno fue el inicio de un largo desgarro interno del que nunca terminó de recuperarse. Amparo había dejado México para salvarse, pero al regresar a España, descubrió que sin quererlo también había dejado atrás la parte más luminosa de su vida. Los últimos años de Amparo Ribelles fueron un contraste doloroso con la grandeza que había vivido en México. Tras su regreso a España y la fría recepción de la industria, comenzó a experimentar una soledad cada vez más profunda. Ya no había cámaras esperándola ni directores llamando para ofrecerle papeles. El teléfono sonaba menos, los compromisos se reducían y el brillo que un día la acompañó en cada paso comenzó a apagarse poco a poco. Se instaló en un pequeño apartamento en Madrid, un espacio modesto que contrastaba con su trayectoria. Allí pasaba largas horas leyendo, viendo antiguos montajes teatrales o simplemente mirando por la ventana como quien espera algo que sabe que no va a llegar. Su familia la visitaba, pero no con la frecuencia que hubiera deseado. Los amigos de su generación habían envejecido o fallecido y las nuevas generaciones apenas sabían quién era esa mujer elegante de mirada melancólica que caminaba con paso silencioso por los pasillos de un tiempo que ya no la reconocía. El desempleo prolongado y la sensación de haber sido relegada al olvido comenzaron a afectar su salud emocional. Sus seres cercanos reconocieron años después que Amparo atravesó periodos de depresión profunda. Le dolía sobre todo sentir que había entregado su vida al arte y que aún así no quedaba un espacio para ella en el escenario que había sido su hogar desde la infancia. La indiferencia social era más cruel que cualquier crítica. Amparo no temía envejecer. Temía desaparecer. En ese contexto, llegó un momento que sería tan hermoso como devastador: el reconocimiento en los premios Goya de 1996. Al subir al escenario, el público la aplaudió con respeto. Pero detrás de aquel homenaje había décadas de silencio. La frase que pronunció, "Gracias por recordarme", no sabía si aún existía para ustedes. No solo sacudió al auditorio, reveló una verdad que llevaba años escondida. Amparo se sentía invisible en su propio país. Aquel agradecimiento era también una súplica convertida en elegancia. Aunque el Goya pareció reabrir la puerta de los afectos, la industria no cambió. No llegaron nuevos papeles significativos ni propuestas para recuperar su presencia en televisión o teatro. El homenaje fue un gesto aislado, un destello en medio de una oscuridad que volvía a extenderse sobre su vida. Amparo aceptó esa realidad con dignidad, pero quienes la conocían afirmaban que nunca volvió a ser la misma después de aquella ceremonia. El paso del tiempo agravó su estado emocional y físico. Los años se volvieron más silenciosos, más lentos, más estrechos. Pasaba días enteros sin salir de casa escuchando música antigua o revisando cartas guardadas desde su época mexicana. A veces mencionaba con nostalgia el amor del público latinoamericano, ese cariño cálido que nunca se apagó del otro lado del océano. México seguía recordándola. España no tanto. En 2013, a los 88 años, Amparo Ribelles murió de forma tranquila, casi secreta. No hubo un gran homenaje nacional, ni titulares prolongados, ni largas filas para despedirla. Su partida fue descrita por la prensa como muy silenciosa, y así había sido discreta, íntima, semejante a la vida que le tocó vivir en sus últimos años.
Murió como había vivido desde su regreso en calma, en soledad, en silencio, pero también con una dignidad que nunca se quebró. Amparo se fue sin ruido, pero dejó una obra que sigue latiendo en México, donde su nombre aún se pronuncia con amor, respeto y memoria viva. Allí donde la televisión la convirtió en emblema, su luz no se apagó. España olvidó. México nunca lo hizo. Recordar a Amparo Ribéis es volver a mirar la vida de una mujer que lo dio todo por el arte, pero que terminó enfrentándose al destino más duro para cualquier artista: la indiferencia. Su historia es un espejo en el que se reflejan las luces y las sombras de una profesión que celebra, exalta y abraza, pero también olvida, desplaza y silencia. Amparo, con su elegancia natural y su disciplina implacable, vivió en carne propia esa dualidad que transforma la gloria en nostalgia y el aplauso en un eco distante. México la convirtió en una reina. España, en cambio, la dejó a un lado sin darse cuenta de que estaba dejando ir a una de sus intérpretes más refinadas. Y sin embargo, Amparo nunca reclamó nada. No pidió reconocimiento tardío ni exigió homenajes. Su dolor fue silencioso, pero su legado fue inmenso. Actuó con una entrega absoluta, creyendo que el arte podía sostenerla incluso cuando el mundo comenzaba a retirarle el escenario. Su frase en los Goya, esa confesión suave y devastadora, resume la herida que cargó hasta el final: no sabía si aún existía para ustedes. Detrás de esas palabras no había reproches, sino una verdad que muchos prefieren ignorar: el olvido duele más que el fracaso. Y para ella, que nació entre aplausos, morir entre silencios fue el destino que nunca imaginó. Pero incluso el silencio puede contener belleza. Porque aunque España la dejó ir, México la sigue recordando como una mujer que dignificó la pantalla y enseñó que la elegancia también puede ser una forma de resistencia. Su luz no se apagó, simplemente cambió de país, de tiempo y de mirada. Amparo Ribel se marchó en sombra, pero su arte permanece en luz.